Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Bienvenido, bienvenida a otro video del canal y hoy tenemos un material que también venimos buscando desde hace tiempo y finalmente lo podemos tener. Es el auxiliar bíblico portavoz. Muchísimo caudal de información que ya está aquí con nosotros para quedarse en este video de la reseña completa de este material. Así que ¡comencemos! Fíjense que casi me tapa a mí, apenas se me ve mi cabeza porque es un material de casi 30 centímetros de alto, tiene 29 centímetros de alto aproximadamente por 22 de ancho por 4 centímetros de lomo. Fíjense, un material tremendo, tremendo que está para bendecir nuestra vida con toda la información que Editorial Portavoz nos preparó en este auxiliar bíblico. Como verán, en la tapa está la frase un caudal de información bíblica y lo vamos a abrir para mostrárselos en esta reseña completa. En sí la tapa es de una muy linda encuadernación, es tapa bien dura, no es flexible y las hojas son de un papel bien blanco con hoja muy bien impresa, la tinta bien impresa, se lee muy pero muy bien. La letra es normal, digamos, es letra estándar para toda la cantidad de información que tiene. En principio abrimos y tenemos la dedicatoria de este tremendo auxiliar bíblico portavoz a las personas que le corresponde. Luego también tenemos el índice de contenido, lo que hay antes del currículo principal, luego todo el currículo principal, el método cronológico y todo lo que vamos a ver también acerca del método teológico para finalizar en el currículo de apoyo. Y allí tenemos todo lo necesario para poder llevar adelante el estudio sistemático de la palabra de Dios. Seguidito a esto tenemos el prefacio. Aquí nos habla del porqué de este libro, que es el auxiliar bíblico portavoz. Luego, para quién ha sido escrito, y allí nos dice para pastores, para maestros, para estudiantes, para los amantes de la Biblia. Luego el contenido del libro, y de allí nos lleva al currículo principal, donde allí nos va a hablar de cada uno de los contenidos de ese currículo principal para llegarnos también al currículo de apoyo, pero ya en descripción exacta de lo que tiene. Todos esos puntos y todos esos temas desarrollados a lo largo de todo el contenido del auxiliar bíblico portavoz. También dentro del prefacio tenemos aquí la Biblia hebrea, con cómo estaba compuesta y aún también todo lo que tiene que ver con la Biblia española, el orden de los libros del Antiguo Testamento. Dando vuelta a la página comienza un artículo llamado ¿Por qué debería el creyente estudiar la palabra de Dios? Y allí desarrolla todos los contenidos necesarios para comprender la importancia de meditar y aprender de la palabra de Dios de un modo sistemático y continuo durante toda nuestra vida. Luego tenemos aquí el cuadro de los 48 capítulos más importantes del Antiguo Testamento y otro cuadro a su lado llamado los eventos más importantes del Antiguo Testamento. Allí está con cada uno de los pasajes bíblicos para ubicarlo fácilmente. Luego tenemos aquí un concepto llamado el método cronológico y tiene que ver con la ubicación de toda la información bíblica en una línea cronológica desde el pasado hasta el presente bíblico. Y así tenemos los cuadros de las etapas básicas del Antiguo Testamento, desarrollando cada una de esas etapas desde los acontecimientos del Génesis hasta el final de la cautividad y la etapa del retorno de los judíos en el Antiguo Testamento. Y luego también las etapas básicas del Nuevo Testamento, llevándonos a comprender lo necesario en lo que fue el primer siglo de la historia de la iglesia primitiva. Luego comienza el artículo La etapa de la creación. Y esto es información bíblica e información de contexto para comprenderlo todo en base también a infografías, gráficos que van a estar durante todo el texto, así también cuadros
para expresarnos lo concerniente a esas temáticas. Algo que me pareció muy bueno del auxiliar bíblico portavoz es que tiene a lo largo de todo su texto la sección de preguntas y respuestas sobre Génesis 1 al 11. Muchas preguntas y sus respuestas con base bíblica y desde una perspectiva equilibrada y desde una perspectiva de interpretación bíblica tradicional. Luego, desarrollando la sucesión de hechos de manera cronológica, va a hablar del artículo sobre la etapa patriarcal, la época de los patriarcas, llevando adelante el contenido a modo de explicación y aplicación de los contextos de cada uno como si fuera un comentario bíblico, pero con más información contextual. Todo en un texto dirigido en 2 columnas, donde se puede ver muy bien la letra en una tipografía muy entendible, sería la tipografía número 9, para que podamos comprenderlo. Así también las preguntas y respuestas de cada uno de los pasajes, llevándolos por todas las etapas de la historia del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento. Y así hay tanto para ver en las casi 1000 páginas que tiene el auxiliar bíblico portavoz. Realmente un material muy bueno, complementario de cualquier Biblia de estudio. Y de la misma manera, con todo ese diseño que les estuve mostrando, vamos a ir viendo cada uno de los temas que va a tratar este auxiliar bíblico portavoz. Tenemos aquí el índice y se los quiero ir mostrando poco a poco. Así como vimos la etapa de la creación y la época patriarcal, también va a desarrollar todos estos temas. La etapa de la conquista, la etapa de los jueces, la etapa del reino unido, la etapa del reino dividido, la etapa de la cautividad, y fíjense que entre medio de los temas menciona cada uno de los profetas que tuvieron su ministerio en cada una de esas etapas. O sea que nos ubica no solamente en cuanto a la historia, sino también a los ministerios de profetas y de los reyes y de lo que sea necesario explicar para tener una visión panorámica y cronológicamente ordenada del texto bíblico. Eso está muy pero muy bueno. Así sigue con la etapa de la cautividad, con los profetas Ezequiel y Daniel. Luego la etapa del retorno, con Esdras, Nehemías, Esther, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y ahí comienza la etapa del evangelio. Luego viene el número 11, que es la etapa de la iglesia primitiva, con Hechos de los Apóstoles. Y luego el capítulo 12, o el punto número 12, es la etapa de las epístolas. Y allí va a desarrollar todo, desde Gálatas hasta el libro de Apocalipsis. Luego se va a meter a lo que se llama el método teológico. ¿Y qué es el método teológico? Es ver y llevar adelante toda una teología sistemática explayando los conceptos principales que son la doctrina de la Trinidad, la doctrina del Hijo, la doctrina del Padre, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina del hombre, el resumen bíblico del infierno, el resumen bíblico del cielo, muy interesante todo eso, la doctrina de la iglesia, la doctrina del pecado, la doctrina de la salvación, la doctrina de Satanás, la doctrina de los ángeles, la doctrina de la Biblia y la doctrina de la profecía. Todo eso en el método teológico, que es la parte B del currículo principal. Ahora tenemos el currículo de apoyo y allí va a tener el resumen temático de la Biblia, resúmenes de estudios históricos, 9 naciones del Antiguo y Nuevo Testamento, los 613 mandamientos del Antiguo Testamento, la Biblia y la arqueología como un texto específico, la historia de Israel desde el 70 después de Cristo hasta el 1973 después de Cristo. Muy interesante ese artículo para aquellos que dicen ¿qué habrá sido del pueblo judío? Bueno, el auxiliar bíblico portavoz tiene todo un apartado sobre la historia del pueblo de Israel desde el 70 después de Cristo, que fue cuando fue destruida Jerusalén y el templo de Herodes también fue destruido, hasta el año 1973. Luego nos acerca un texto sobre los personajes bíblicos, luego las referencias cruzadas del Antiguo y Nuevo Testamentos, y luego estadísticas de la Tierra Santa aplicables a la época en que fue realizado este auxiliar bíblico portavoz. Así llegamos al índice breve de acontecimientos y personas del estudio cronológico y también el índice breve del resumen temático.
Todo eso acerca de los libros de la Biblia resumidos en el estudio y estudios generales. Todo en la misma página. Estadísticas del Antiguo y Nuevo Testamento, personajes bíblicos resumidos en este relato y la persona y la obra de Jesucristo descritas en este libro. Allí todo en breves palabras para poder encontrarlos a lo largo del texto bíblico. Finalmente termina con una página de reconocimientos y así terminamos con la reseña completa del auxiliar bíblico portavoz y por supuesto es un caudal tremendo de información bíblica. Así que espero que les haya bendecido la reseña completa del contenido de este auxiliar bíblico portavoz que algunos lo habían pedido y aquí estamos para servirles con responsabilidad. Pero por favor no te vayas de acá sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponele me gusta. Y dejaros un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Y acordate, suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. Así que hasta el próximo video. ¡Chao, chao! ¡Que Dios los bendiga muchísimo! ¡Chao! ¡Chao, chao!